¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la violencia intrafamiliar, ¿no? Según el Código de Procedimiento Penal del país de Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, haciendo este video, ¿no? El título es Revelando lo que la maldad escondió, ¿no? Vamos a entrar en la profundidad de lo que es la violencia intrafamiliar. Vamos a conocer un poquito las causas de la violencia, patrones de personalidad, el origen de la violencia o de la maldad, y todo con fundamento científico. Muy bien, vamos con el primer bloque. Primero vamos a definir brevemente lo que es la violencia. La violencia, a nivel general, es el uso deliberado de la fuerza física o poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, ¿no? Ya sea contra uno mismo, contra un grupo o la comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico o trastornos del desarrollo o privaciones, ¿no? Como referencia a esta definición general tenemos la OMS en el año 2002 sobre la definición del concepto de violencia, ¿no? Aquí tenemos un esquema donde la violencia es toda conducta o acto que atente contra la integridad física o psicológica del individuo, ¿no? Como vimos aquí también, del individuo, grupo o comunidad. Y en esto tenemos tres características. Primero, la intencionalidad, ¿no? No se trata de un acto accidental, hay una voluntad, ¿no?, de hacer daño, y esto lo entendemos en un término de sistematización o sistemático, que quiere decir que la violencia ocurre de manera reiterativa, ¿no? No es un hecho accidental, ¿no? Por ejemplo, discusiones, ataques psicológicos, crisis de pareja en la familia. Se espera, ¿no? Se espera que haya, no hay, digamos, seres humanos perfectos o ideales, ¿no? Se espera que hayan crisis, pero lo que no es correcto o sale de la norma es cuando es de manera reiterativa y sistemática, ¿no? Entonces, existe la voluntad de hacer daño, ya sea por acción u omisión, ¿no? Omisión, ¿en qué sentido? Cuando hay esa negligencia emocional, cuando a la pareja, por ejemplo, la pareja afectiva, la persona la abandona, ¿no? O sea, hay una discusión, por ejemplo, ¿no? La persona se va, digamos, de la casa, y la otra pareja sabe que está sufriendo, digamos, ¿no? Intenta comunicarse y hay una completa indiferencia, ¿no? Entonces, si es de manera sistemática, pues ya vendría a ser parte de una violencia psicológica, porque hay una lesión psíquica, digamos, ¿no? En ese sentido. Como hay una relación afectiva, una relación de afecto, de emoción, y cuando hay este escenario, ¿no?, obviamente va a conllevar a una lesión psíquica. Inclusión de poder, en este sentido, dice, abarca la dominación psicológica, la coerción, ¿no? Es decir, el control de la conducta, la inducción psíquica, es decir, por ejemplo, cuando la persona que es maltratador o maltratadora invierte la culpa, ¿no? Y dice, vos tenés la culpa de que yo te pegue, o vos tenés la culpa de que yo te hable así, pero sé que estuvo mal, pero vos tuviste la culpa, digamos, ¿no? Es una forma de inducción psíquica de invertir la culpa y hacer que la víctima se sienta culpable, ¿no? O de que ella o él tuvo la culpa de haber sido agredido, digamos, ¿no? Por eso es que la persona luego muestra inseguridad
retira las denuncias, ¿no? Y dice, y se pregunta, ¿no? Y si realmente soy yo el problema, tal vez no debía hacer tal cosa para que no me insulte de esa manera o no me golpee, ¿no? Entonces empieza a dudar la víctima y esa es la inducción psíquica, ¿no? Otro puede ser el control económico, las amenazas, como los micromachismos, ¿no? Después está la probabilidad de daño, que nos dice que no se requiere que haya una secuela o daño establecido, ¿no? Completamente consolidado para tipificar la violencia. Ya la mera probabilidad estadística, ya el hecho de que se demuestre que es una violencia sistemática, ya entra, ¿no? De acuerdo a la ley y para poder denunciar, digamos, ¿no? Luego tenemos, bueno, el Código de Procedimiento Penal establece como 16 tipos de violencia, de las cuales vamos a nombrar cuatro que son las más comunes. La violencia física, ¿no? Que se basa en golpes, fracturas, moretones, empujones, bofetazos, ¿no? Estrangulamiento. Violencia psicológica, sutil y difícil de detectar, ¿no? Algunas pueden ser violencia simbólica, ¿no? Insultos, o por ejemplo la negligencia emocional, el abandono emocional también es parte de una violencia simbólica, porque si bien no de manera directa está ejerciendo violencia psicológica, pero sí es parte de una violencia emocional, ¿no? El ausentarse o el abandonar sabiendo que la otra persona está sufriendo, ¿no? Ya forma parte de una violencia simbólica. Los celos, gritos, amenazas, todo lo que infunde temor y confusión cognitiva, digamos, ¿no? La violencia de este tipo, el número 3, que no la vamos a mencionar por el tema de que tal vez nos censuren, pero se basa en la violencia marital, abuso deshonesto, ¿no? Obligación de contacto de tipo en contra de eh, en contra de la voluntad, ¿no? Que no es consensuado, invalidando sus deseos y sentimientos, y la violencia económica, ¿no? Digamos, el decir, si, si vos no haces lo que te digo, no voy a pagar las cuentas o no voy a comprar la comida, digamos, ¿no? O utiliza el chantaje económico, ¿no? O para lograr eh, su objetivo, ¿no? Tal vez el de tipo como el número 3, ¿no? Bueno, pero es la forma de ejercer control coercitivo mediante los ingresos y salida de dinero para crear una dependencia absoluta en su víctima, ¿no? Luego tenemos aquí el concepto de la violencia familiar o doméstica en el artículo 7, numeral 5 de la ley 348, ¿no? Que nos habla acerca de esta tipificación particular, ¿no? Dentro de lo que es la violencia, la ley 348, la ley que garantiza a la mujer una vida libre de violencia. Dentro de esta, en el artículo 7, en el numeral 5, está la violencia en la familia, ¿no? O violencia familiar o doméstica, que nos dice que es toda agresión física, psicológica o de carácter sexual cometida hacia la mujer, ¿no? Por el esposo, ex esposo, conviviente, ex conviviente, familia, hermanos, parientes, civiles o afines en línea directa y colateral, ¿no? Tutores o encargados de la custodia o cuidado. Eh, el artículo 272 bis al Código Penal, ¿no? Es como una adenda, ¿no? Dentro del artículo, el 272 bis nos dice que se sancionará con 2 a 4 años quien resultare autor de agresiones físicas, psicológicas o sexuales en contra del cónyuge, conviviente, que mantenga alguna relación de intimidad, ya sea que conviva o no,
la persona que haya procreado un hijo o hija, parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, persona que se encuentre bajo dependencia, resguardo, tutela o custodia del agresor o agresora. Naturaleza pluriofensiva, dice, ¿no? El delito reconoce diferentes tipos de agresiones físicas, psicológicas o sexuales, ¿no? En un solo tipo. Clínicamente esto exige que el informe pericial que haga el psicólogo especialista no se limite a constatar las lesiones corporales, ¿no? Porque en algunos casos no van a haber estas lesiones corporales, pero sí van a haber estas consecuencias de la violencia psicológica, ¿no? Y ahí tendrá que determinar o diagramar el daño psíquico integral, ¿no? La pérdida de autonomía, las secuelas en la personalidad de la víctima, ¿no? A través de pruebas psicométricas que evalúen la depresión, la ansiedad, la autoestima, eh, la indefensión, que a través de las observaciones de conducta también durante las sesiones. Estas son algunas de las causas de la violencia. Tenemos por perspectiva de género o el enfoque de género las relaciones de poder, ¿no? Que generalmente es el hombre sobre la mujer, pero eh, también no en todos los casos la mujer es víctima, ¿no? En otros casos también el hombre puede estar en una posición de vulnerabilidad ante la mujer, digamos, ¿no? Eh, Porque ya vamos a ver más adelante que también los trastornos mentales de personalidad o estos rasgos bien marcados, que no se necesita llegar al diagnóstico para tener rasgos de personalidad que causen este tipo de daño significativo, que lo tienen tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Y mujeres maltratadoras también tienen esa habilidad para manipular, dramatizar, victimizarse, utilizar, digamos, eh, sus características femeninas, digamos, para manipular, chantajear, ¿no? Y con esta ley, por ejemplo, 348, muchas veces se instrumentaliza y se chantajea emocionalmente al varón eh, con tal de perjudicarlo, ¿no? Difamar o calumniar su imagen, cosas relacionadas, ¿no? También hay mujeres que ejercen bastante lo que es la violencia psicológica, ¿no? Y física también. Entonces, por perspectiva de género, las relaciones ambivalentes, estas relaciones de poder que causan discriminación o subordinación, ¿no? Características culturales y religiosas, historia familiar de violencia, que pueden ser una de las causas de la violencia o de las personas que ejercen violencia, porque quien ejerce violencia no es el hombre ni la mujer, sino los que tienen esta predisposición, los criminales, las personas que van en contra de las normas, son las que ejercen violencia, ¿no? Y mayormente, claro, los factores de riesgo, de dónde proviene esta violencia, tiene mucho que ver con la cultura en la que se ha desarrollado, en su entorno familiar, el estilo de pensamiento, ¿no? Porque de todas esas vivencias durante la infancia, la adolescencia, entornos violentos, por ejemplo, de violencia entre los padres, o si no de violencia hacia los hijos, esa falta de cubrir estas necesidades emocionales básicas, de cuidado, de un apego seguro, etcétera, son una de las causas, ¿no? De la violencia. Y por último, a raíz de todo esto, claro, las características de esta personalidad abusiva y controladora, ¿no? Cuando se convergen todos estos factores de riesgo, que también hay factores de riesgo biológico por predisposición genética, más un ambiente facilitador de la violencia, como los que mencionamos, va a causar un tipo de estructura de personalidad donde la persona en su etapa joven adulta, cuando tenga pareja, va a ejercer este tipo de violencia, ¿no? Porque hay esos factores de riesgo, ¿no? Donde no hay un buen pronóstico, ¿no? De freno o factores protectores como un ambiente seguro,
¿no? Un ambiente donde se promueve la empatía, la seguridad, que eso es lo que tiene que simbolizar la familia, ¿no? Y cuando no hay esto, ni en la familia, ni en el barrio, situaciones precarias, falta de educación, entonces estos factores de riesgo conllevan, ¿no? Ese tipo de personalidad, ¿no? Aquí para hacer un resumen de la personalidad, tanto del agresor como la víctima, tenemos en el agresor problemas de autoestima, opresión, denigra para sentirse valioso, porque tiene ese vacío interno. Acordémonos de la palabra clave de la falta de un apego seguro desde la familia, situaciones de bullying en la escuela, un rechazo, rechazo por la sociedad, ¿no? Muchas veces la sociedad juzga o es dañina, discrimina, ¿no? Personas que en un momento se confiaba, resultaron que sacaron provecho o beneficio de alguna forma y hay esta decepción. Entonces hay como estos fallos que vienen de manera sistemática, familia, barrio, escuela, digamos, y conlleva, ¿no? A que la persona tenga una baja autoestima y a nivel de supervivencia el cerebro interprete esto como no, yo tengo que imponerme, tengo que ser más agresivo, digamos, ¿no? O sea, interpreta ya a nivel general las intenciones de las otras personas como mal intencionadas, ¿no? Sin embargo, no es que todas las personas sean desleales o mientan o hagan daño, ¿no? Y como dicen por ahí, nadie es monedita de oro, digamos, ¿no? Entonces, pero este tipo de perfil ya automáticamente eh, tiene esa percepción sesgada, digamos, ¿no? Entonces es una persona celosa, insegura de sí mismo, por eso es que necesita controlar, ¿no? Porque se anticipa al rechazo, se anticipa a que lo abandonen, así como no hubo un apego seguro desde el hogar. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve muy celoso, posesivo, inseguro, porque aprendió de que el mundo es hostil y de que las personas que te quieren te dejan o te abandonan, ¿no? Entonces, con ese temor irracional, se vuelve una persona muy celosa, controladora y abusiva, digamos, insegura de sí mismo. Dificultad para controlar los impulsos, porque a nivel neurológico, neuroquímico, digamos que este entorno familiar disfuncional, ¿no? Ha causado, porque imagínense un niño, ¿no? Que vive en un entorno así, que constantemente tiene, de abuso, de violencia, de maltrato de los progenitores, por ejemplo, vive en un estado de estrés crónico que, que eso provoca que a nivel neuroquímico se desestabilice la hormona del cortisol, que es la encargada de regular el estrés de una forma adecuada. Entonces, por eso es que no hay este control de impulso, porque está alterado, ¿no? Está alterado y eso se ve, lo que pasa en el cerebro se refleja en el comportamiento, ¿no? Entonces hay una dificultad para controlar los impulsos, dificultad para expresar sus afectos, para no verse débil y emocionalmente inestable, ¿no? ¿No? Y vale la aclaración que esto es tanto para varones como para mujeres, ¿no? La violencia no tiene género. La víctima igual tiene un problema de autoestima, pero enfocado en la sumisión, enfocado en la inseguridad de sus capacidades, de su independencia, ¿no? Por eso necesita constantemente que alguien le valide sus opiniones, que alguien esté a su lado para apoyarle, ¿no? Porque no se siente seguro o segura de sus capacidades, porque ha vivido en un entorno así, ¿no? Desde la familia, digamos, ¿no? Entonces tiene este comportamiento también de aislarse, de ser introversivo, ¿no? Entonces este es un perfil ideal para un agresor que busca dominar, controlar.
¿no? O sea, un agresor, por ejemplo, no va a buscar una mujer empoderada, una mujer independiente, digamos, ¿no? O sea, va a buscar una mujer sumisa, tranquilita, que sepa que va a poder controlar, digamos, ¿no? Violencia psicológica. La violencia psicológica, según la ley, ¿no? Es un conjunto de acciones sistemáticas, que esto ya lo hemos venido hablando, que si son hechos aislados se puede entender como ataque psicológico, pero al no ser sistemático no es denunciable, digamos, ¿no? En términos legales, ¿no? Se consideran ataques psicológicos porque la vida, la familia, las parejas, como decíamos, se espera que haya crisis emocionales, digamos, ¿no? O crisis de pareja, digamos, ¿no? Lo que no es normal es que haya de esta forma sistemática, ¿no? Y que se establece en el tiempo, ¿no? Y ya es recurrente en el tiempo, reincidente y provoca en la persona que lo padece sentimientos de desvalorización, humillación, intimidación, indefensión, ¿no? Creer de que no, de que tiene que aguantar y no puede salirse de esa situación, digamos. Eh, Control de comportamientos y las decisiones, porque ya la persona es como si andara pisando cáscara de huevo, digamos, ¿no? Con cuidadito para no reventar, digamos. O sea, un estado de hipervigilancia o hiperalerta, donde, ay, mejor no hago tales cosas porque capaz que se enoje y no quiero provocar su ira o su enojo, digamos, ¿no? Entonces está con sus comportamientos totalmente controlados, sumisa o sumiso, ¿no? Y igual las decisiones, ¿no? No es capaz de tomar ninguna decisión por miedo a las reacciones, ¿no? Entonces está completamente dominado, ¿no? Entonces estas acciones u omisiones están dirigidas a perturbar, coaccionar, controlar la conducta, creencias, decisiones, mediante o ejerciendo qué tipo de acciones: la humillación, la intimidación, la coacción, el aislamiento, porque otra característica del agresor o agresora es que te aísla de las redes de apoyo, ¿no? Porque quiere que sea o que esté sumisa o sumiso, digamos, ¿no? Entonces te aísla completamente, incluso llegan a difamar, calumniar, todo eso para manchar tu imagen y que las personas te abandonen, digamos, porque quiere que seas 100% dependiente del agresor o agresora, digamos, ¿no? Entonces, cualquier otro medio que afecte a la estabilidad psicológica o emocional, ¿no? Toda forma de abandono emocional o la negligencia emocional, haciendo abuso del apego de la víctima, instrumentalizar el abandono como chantaje, ¿no? Emocional para seguir ejerciendo control de las emociones o de la conducta, ¿no? Que cada vez que se enoja se va de la casa, digamos, apaga el celular, te bloquea, ¿no? Todo eso, sabiendo de que tienen ese vínculo, peor cuando ya están, digamos, conviviendo, ¿no? Juntos. Entonces la persona que tiene este apego afectivo queda sufriendo, ¿no? Queda sufriendo, no saber la persona dónde está, qué hace, y después de una semana, por decir, vuelve, te desbloquea, te vuelve a hablar como si nada, te dice, pero es que vos tuviste la culpa, digamos, ¿no? Por eso yo me fui, porque yo necesitaba mi espacio, porque vos sos muy tóxica, digamos, ¿no? Algo así. Entonces, ¿no? Y la persona, por ese apego, porque ya después vamos a ver en otras diapositivas que tengo preparadas, de por qué la persona no puede percibir que está viviendo un entorno violento, o que paradójicamente decida quedarse con una persona y en una relación que te hace experimentar todos esos sentimientos negativos, ¿no? Y la persona decide quedarse. Entonces vamos a ver por qué eso es producto de una indefensión aprendida. No es que la persona le guste el dolor, sino que es una consecuencia
de la violencia sistemática o psicológica. Que eso precisamente es nuestra antesala para hablar de lo que es el daño psicológico, porque eso ya es un daño psicológico. Entonces, pero a nivel general, ¿qué entendemos por daño psicológico? ¿Qué lo puede generar? La amenaza hacia la vida, la integridad psicológica, la lesión física grave, percepción del daño como intencionado, la pérdida de un ser querido, la pérdida violenta de un ser querido, ¿no? Porque la pérdida de un ser querido que fallece por causas naturales no es considerado un daño psicológico, ¿no? No es daño psicológico, uno no puede tener duelo, tristeza, una tristeza profunda por se le murió el papá, la mamá. Eso es algo esperable, ¿no? Lo no esperable, digamos, sería que la persona esté como si nada, pues, ¿no? Entonces no es anormal, digamos, ¿no? O no hay una alteración en eso. Esta definición de este autor nos dice que es a consecuencia de un acontecimiento que afecta a la estructura vital, que acarrea trastornos y efectos patógenos, que no es solo el resultado de un evento súbito, sino que puede presentarse como un efecto de un proceso lento y persistente, ¿no? De manera sistemática, ¿no? O sea que se va consolidando en el tiempo. Por eso es que para que sea considerado como violencia psicológica y que hay un daño psicológico, tiene que ser sistemático, ¿no? Porque es algo que va sucediendo de manera, no es solamente el resultado de un evento súbito o agudo, sino que viene a ser parte también de un proceso lento y persistente. Y que eso va deteriorando o menoscabando la estructura psíquica o la salud mental, ¿no? Y con el tiempo resulta devastador en secuelas emocionales, ¿no? Secuelas emocionales. Entonces, aquí tenemos, ya vamos a ir terminando. Aquí tenemos dos características del daño psicológico, las lesiones psíquicas y las secuelas emocionales, ¿no? Entendamos las lesiones psíquicas como una lesión de tipo agudo. Agudo quiere decir desde el momento que pasó hasta un periodo breve, ¿no? Pongámosle un par de días, digamos. Eh, por ejemplo, en lo que hablábamos, ¿no? A que pueden existir crisis dentro de la pareja, donde no se mide con una regla cada palabra que se dice en un estado de enojo, porque el enojo es un sentimiento humano, que si bien es cierto que la inteligencia emocional nos dice que no tenemos derecho de lastimar a otra persona verbalmente, ¿no? O sea, muchas veces no se pueden medir todas esas palabras, ¿no? Y a veces causamos o sea, decimos una palabra que no queríamos decir en ese momento, digamos, y eso causa una lesión psíquica que puede durar un par de días, digamos, ¿no? Unos días. Entonces, o hablando, digamos, de ya un hecho traumático, puede causar una lesión, claro, causa una lesión psíquica, digamos, vivenciar un hecho traumático, poniendo un ejemplo, este, y por ejemplo, el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, nos dice que antes de los 30 días, hablamos de, por ejemplo, en un evento traumático, un trastorno de estrés postraumático agudo, porque fue de manera súbita en ese momento, pero es menor a 30 días. O sea, si los síntomas persisten, ¿no? Entonces ya ahí nos dice los criterios diagnósticos para considerar que es un trastorno de estrés postraumático agudo, digamos, ¿no? Ya si pasan esos 30 días, ya es el trastorno de estrés postraumático. Y si después de 6 meses la persona sigue presentando estas características, digamos, hablamos del estrés postraumático crónico, que ahí sería esta parte de las secuelas emocionales.
¿no? Las secuelas emocionales quiere decir que no se remite con el tiempo, ¿no? Que se establece, o sea, es el daño psicológico patentado o establecido, porque no se remite ni con tratamiento, es algo que ya forma parte de una alteración en la estructura psíquica, ¿no? Entonces persiste de manera crónica, interfiere de manera negativa en la vida cotidiana. La persona ya no se puede relacionar como antes, es más aislada o aislado, no puede concentrarse o enfocarse como siempre, tiene estos daños, digamos, a nivel de pensamiento, memoria, se olvida las cosas, dónde las dejó, dónde las puso, porque hay una afectación a nivel cognitivo, emocional y relacional, digamos, ¿no? Entonces hay una alteración en la capacidad de afrontamiento y adaptación. Ya, entonces, bueno, aquí alteración clínicamente significativa que afecta en mayor o menor grado a la persona, la lesión psíquica, distintos ámbitos, familiar, relacional, personal, social, laboral, ¿no? Los síntomas permiten identificar claramente el síndrome de diagnóstico internacionalmente aceptado. Claro, lo que hablábamos de, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático, hay síntomas, ¿no? Hay criterios diagnósticos que tienen determinados síntomas para que cumpla con un diagnóstico internacionalmente aceptado. Ya, para entender y tipificar la perturbación psíquica, tenemos la transitoria, que sería la lesión psíquica, y la permanente, que es la que estábamos hablando, las secuelas emocionales. Entonces se debe acreditar el cuadro psicopatológico conformado como síndrome. ¿Qué quiere decir síndrome? Conjunto de signos y síntomas, ¿no? La persona tiene desaliño personal, hiperventilación, temblores, insomnia, hipersomnia, digamos, pensamientos intrusivos. O sea, eso estamos hablando de tanto los signos y los síntomas, ¿no? Pensamientos intrusivos, sentimientos de evitación, eh, hiperactivación, reactividad, ¿no es cierto? Que son síntomas del estrés postraumático, digamos. Entonces, ser nuevo en el historial del sujeto, limitación real del funcionamiento psíquico, debe ser de carácter crónico o jurídicamente consolidado, porque dice que para que sea secuela emocional tiene que estar por lo menos 2 años presentando esas características, ¿no? Entonces, se tendría que evaluar la persona y que para que sea una secuela emocional, 2 años establecido, ¿no? Oiga, muchas veces en el psicólogo forense le piden determinar el daño psicológico o secuelas emocionales, pero este punto no se puede cumplir, digamos, ¿no? La secuela, porque el psicólogo forense está evaluando en ese momento, digamos. Claro que puede ser que la persona esté haciendo una denuncia, por decir, de hace un año atrás, digamos, ¿no? Y para determinar secuelas emocionales se tiene que investigar antecedentes, ¿no? O sea, que haya hecho terapia a causa de ese evento traumático, ¿no? Y que durante un año no hubo una remisión o una desaparición de ciertos síntomas o que se haya estado mejorando, o mejor dicho, en 2 años, ¿no? En 2 años, ¿no? 2 años se realizó esas terapias, todo eso. Después de 2 años, o pongámosle después de 5 años, decide denunciar. Entonces nosotros, o el psicólogo forense, en los antecedentes demuestra que estuvo haciendo terapia durante todo ese momento, pero no hubo una remisión de los síntomas, es decir, que no se fueron aliviando estos síntomas, siguieron perjudicando su familia, sus relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Entonces ahí podríamos determinar, o el psicólogo forense puede determinar que existen secuelas emocionales, ¿no? Pero si el hecho no ha pasado los 2 años, digamos,
secuelas no se podría determinar en un informe pericial, digamos. Ya sería, digamos, las lesiones psíquicas, el daño psicológico, digamos. Entonces, eso, ¿no? Y acreditar el nexo causal, es decir, que estos signos y síntomas estén presentes y conectarlos con el hecho que se está investigando. No que sea por otro hecho distinto, ¿no? Sino por el que se está investigando. Y bueno, tener suficiente jerarquía y envergadura como para causar lesión. Bueno, bueno, aquí ya he mencionado esto en la anterior diapositiva, las limitaciones para que sea secuelas, etcétera, ¿no? A ver, dentro de las lesiones psíquicas, algo que no hemos mencionado, bueno, la reacción de sobreacogimiento, ¿no? Es decir, que la persona está en un estado de shock o de impacto, de incredulidad, que son esas cosas las que observamos, ¿no? Para determinar una lesión psíquica. Hay cierta obnubilación de la conciencia, que es decir, dificultad para concentrarse, la persona está aturdida, como cuando uno duerme en la tarde, digamos, y se levanta, digamos que duerme más de una hora y se levanta y está en un estado de obnubilación, ¿no? Medio turumba, como decimos, ¿no? Y presenta este embotamiento global, es decir, un aplanamiento afectivo, ¿no? Que es una de las características de la lesión psíquica, que la persona está como que sentimientos de felicidad, tristeza, etcétera, están aplanados, digamos. Hay una poca reactividad ante situaciones de alegría o tristeza, digamos, ¿no? Está así como un aplanamiento o en un embotamiento afectivo, ¿no? Global. Por eso es la anedonia, ¿no? La anedonia, que es la pérdida del placer o sentimientos de alegría, digamos, de la persona, ¿no? Ante situaciones que resultaban gratificantes o que le gustaban, ¿no? Y la bradixiquia, que hace referencia a un enlentecimiento de los pensamientos, ¿no? Porque la persona que ha pasado por un hecho traumático, como que los pensamientos, su capacidad de procesar la información es más lenta, por eso olvida cosas, a veces no se, o sea, tiene hasta esta pérdida de atención, no se fija ni para cruzar la calle, por ejemplo. Entonces, eso, ¿no? Bueno, otra característica de la secuela es de que hay una aparición de rasgos de personalidad nuevos, estables e inadaptativos, que esto quiere decir que cuando la persona pasa por estos hechos traumáticos y hay una secuela emocional, hay una alteración de la estructura de personalidad, donde la persona, si era sumisa, era aislada, digamos, puede ser que esa alteración cause de que ahora la víctima pase a ser victimaria, digamos, ¿no? Y ahora, con esa nueva estructura, busque vengarse de los hombres, por decir un ejemplo. O puede ser que si ya era sumisa, aislada, retraída, por decir, ahora sea el doble, digamos, ¿no? O sea, potenciado estas discapacidades, digamos, ¿no? Entonces hay estas dos situaciones. Bueno, esto ya lo hemos visto, lo voy a dejar ahí un ratito por si quieren también verlo, pero son conceptos que ya hemos revisado bastante, ¿no? Ahí están. Bueno, esto ha sido la primera parte de lo que son los bloques de violencia intrafamiliar. Próximamente, las próximas diapositivas vamos a ver tanto el origen de la violencia y el ciclo de la violencia de Leonore Walker. Muy bien, muchas gracias.